Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alejandro Vargas, Neji Salina, Horacio, José Zapatini, Belén Areco, Patricia Brizuela, mi pariente, por lo visto, tocaya por lo menos? ¿Cómo están? Veo que Bien, profe, bien, eh, bien. Buenas noches. están ingresando más Muy alumnos, buenas. más compañeros, y para mí es una alegría, un honor nuevamente llevar esta cátedra. Me pueden interrumpir en cualquier momento, eso ya saben ustedes, deben saber que me pueden preguntar, ¿verdad? Y si está a mi alcance les contesto, si no investigamos juntos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta antes de iniciar nuestra materia. Buenas noches, tengo una serie de chat acá, les contesto a todos, entonces ¿alguien tiene alguna inquietud, algo para conversar? No hay problemas. Bueno, en mi caso, eh, debo presentarme, a pesar de que a lo mejor me conocen ya, pero soy el profesor doctor Santiago Adán Brizuela Servín. Soy marino retirado, contraalmirante retirado. Tuve oportunidad de navegar mucho en el mar. Soy de una generación que tuvimos esa oportunidad y soy capitán de ultramar por lo tanto. Y últimamente este, estuve como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en el bienio 2018 al 2020. En fin, tengo unas cuantas millas navegadas en mi mar. Tuve oportunidad de estar en algunos lugares históricos, como por ejemplo Cartago, ¿verdad? Que es Túnez actualmente, la ruina de Cartago. En fin, y otros lugares, ¿verdad? De Europa, Estados Unidos, del Caribe, etcétera. Eh, por ejemplo, en las islas del Cabo Verde hay unos castillos para defensa de las islas, en fin. Y uno de los temas que llamó mi atención durante mi carrera, durante mi vida, es las cuestiones históricas, ¿verdad? La cuestión histórica mundial y nacional, ¿verdad? Que es muy rica también. Entonces, eso quería poner a conocimiento de ustedes. Tenemos la suerte de contar con estos medios y el apoyo excelente de la Dirección B-Learning, de la Secretaría, de la Coordinación de la carrera de Derecho. Y, en fin, me gustaría escucharles a algunos de ustedes, si pueden prender sus micrófonos y presentarse brevemente, si son de Asunción o de la filial de San Lorenzo, porque sé que hay también alumnos, o sea que estoy seguro que hay alumnos de la filial de San Lorenzo también. Entonces, vamos a escucharles un poquito. Adelante, directamente de Horacio. ¿De dónde sos, Horacio? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Se escuchó? Bueno, no estoy escuchando, pero de cualquier manera, si alguien quiere hablar, por favor, Ahí se escucha, Patricia, profe. ¿de dónde sos, Hola. Patricia? Horacio, ¿vas a hablar? ¿Qué tal, profe? Bien, excelente. Yo soy Patricia Brizuela, vivo en Asunción.
Vivo en Asunción, en Sajonia. Trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Y me decidí por la carrera de Derecho, me parece muy interesante, que abarca varios ámbitos. Justamente uno de ellos es la historia. Perfecto. Entonces, somos medio vecinos. No vivimos muy lejos uno del No, otro. bueno, chao, profe. Hasta luego. Encantado. Hasta luego. Buenas noches, profe. Yo soy la filial de San Lorenzo. Buenas noches. Qué gusto. Qué bien. Sí. ¿Tu nombre es? Lourdes Ramírez. Lourdes. Sí. Mi Muy esposo bien. es también marino, es capitán de corbeta. ¿Quién? Perdón. Mi esposo es también marino. Y Ah, está, sí. sí, No, él no es me diga quién es. ¿Se puede saber? capitán de corbeta Pablo Martínez. Pablo Martínez. Y bueno, si no fue mi alumno, va a ser dentro de poco. Sí, así mismo es. Le Porque enseño comenté, en la escuela de comando, a lo mejor va a ser este año, ¿verdad? él está haciendo el curso de Estado Mayor. Ah, y bueno, entonces mi materia empieza en septiembre por ahí, así que Ah, en serio. Bueno, vamos a estar en contacto. Ya, qué calidad, profesor. Mucho bueno, gusto. encantadísimo. Muchas gracias Igualmente. y éxito. Saludo a su marido. Gracias, profesor. Bien, otra, Macarena, Alejandro, Horacio, son los que les tengo acá. No sé si hay otros, vamos a ver ¿Se si me hay. escucha ahí? Creo que se revisa aquí. Buenas 25 participantes, ¿eh? Excelente. Muy bien, perfecto. Entiendo que algunos están con algún problema de micrófono, pero no importa. Está bien ya con los que han participado. Si quieren hablar en cualquier momento, me pueden parar y preguntarme de lo que sea, de los temas de historia o algún tema en el que podría aconsejarles o darle partes de mis experiencias, ¿verdad? Adelante. Bueno, perfecto. Nosotros tenemos el desafío de una cátedra que se llama Historia de la Diplomacia. En la plataforma tienen esta etapa del libro, está luego como entrada de la cátedra, ¿verdad? Y luego está el escaneado del libro. No está muy legible o muy académico, pero solucionan los problemas de lectura para ustedes, los millennials. No hay problema porque pueden convertir eso al cristiano, como se dice. Este libro, de cualquier manera, es de un autor muy versado en temas de la diplomacia, Manuel Peña Villamil, Historia de la Diplomacia y las Relaciones Internacionales. Este señor es un experto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estamos basados en el libro de él, ¿verdad?, para desarrollar nuestra materia. Si bien el programa en sí es amplio, tiene 4 partes principales nomás, pero nosotros nos basamos en los 20 capítulos que tiene este libro. Vamos desarrollando y la intención siempre de la planificación está por desarrollar por lo menos 2 lecciones por sesión, ¿verdad? Normalmente sesiones sincrónicas, o sea que así como conversando, donde se pueda participar directamente. Los exámenes, o sea, el examen parcial es virtual y el examen final debe ser presencial. Cada uno en su sede, ¿verdad? El de Asunción, en Asunción, y el de San Lorenzo, si puedo me desplazo hasta allá, o de lo contrario queda a cargo de la coordinadora de la filial, ¿verdad?
impartir el examen o Profe, dirigir eso. Bueno, una consulta, profe. sí, adelante. ¿Qué nacionalidad tiene el libro, el autor? Y si hay ediciones para comprar o ya podemos hacer copias nomás. Sí, no, se compra. Esto es paraguayo. El Paraguayo. autor es paraguayo y es editora Intercontinental Ediciones en cuarta y Yegros, por ahí creo que es ahí, por lo menos yo de ahí había adquirido, ¿verdad? Cuarta Yegros. Dale, gracias, profe. Esto se llama, a ver, realmente la edición del libro es de imprenta salesiana, pero el lugar donde se vende, yo creo que habrá también en el editor, ¿no? Más o menos en otras bibliotecas o en otras, mejor, librerías. Sí, sí En la es. librería de Cuarta, ahí donde yo les dije, en Intercontinental Editoras, Bueno. se puede adquirir Ok, sin problema. gracias, profe. Bueno, perfecto. La edición es del 2013, esta que yo tengo. No sé si habrá otra más, pero de cualquier manera es un libro interesante y vamos a dedicarlo entonces. Y para entrar en tema, ¿qué es lo que es la historia para ustedes? ¿Qué, por ejemplo, diríamos de la historia? A ver, vamos a... Una ciencia Es una ciencia, sí, correcto. Referido al... a los acontecimientos, a los hechos. Tiene su método científico también de contrastar la realidad de lo que pasó. Exacto. Muy bien. Entonces, esa es una definición bastante aproximada, ¿verdad? A lo que conocemos como historia, como suelen decir, la sucesión de sucesos sucedidos, ¿verdad? O sea que los acontecimientos que van sucediendo a través de las distintas épocas y donde realmente después del paso del tiempo recién vamos extractando lo que, eh, digamos, se considera la verdad. Después de mucho tiempo sabemos qué pasó con los faraones, qué sé yo, se va descubriendo eso, o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial para ir más cerca acá próximamente, o lo que pasó en la guerra contra la Triple Alianza o en la guerra del Chaco, ¿verdad? Porque hay muchas Fox News, como también se dice actualmente, creo que se dice así, ¿verdad? Hay noticias falsas, hay libros falsos, hay anécdotas, o sea que como leyendas, antiguamente la historia se contaba como mitos y leyendas, de ahí viene Homero, eh, la Ilíada y la Odisea, todo se relata en forma de poemas, metáforas, inclusive la Biblia, ¿verdad? No es que uno abre y ya todo claro, le remonta o le transmite una serie de metáforas de cosas relacionadas que uno tiene que ir este, discerniendo la verdad de todo. Bueno, entonces eso es lo que es la historia. Y acá tenemos que combinar historia con diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? Esa es otra pregunta. La diplomacia se usa en el matrimonio, ¿verdad? Podría ser, Si no hay profe, diplomacia, terminamos en conflictos, ¿verdad? Sería una forma de comunicación, doctor. Claro, resolver por medio del diálogo las cuestiones, las controversias que haya, ¿verdad? Porque en la vida el ser humano está lleno de conflictos, lleno de controversias, ¿verdad? Ahora mismo hay varias situaciones en el mundo que si no se hace en base a la diplomacia,
se disciernen por medio de las armas, por medio de la guerra, por medio de los conflictos, ¿verdad? El problema de Rusia y Ucrania, a la que nunca le dimos a lo mejor mucha importancia, se convirtió en una guerra bastante cruenta por el momento, que tampoco sabemos la verdad absoluta de eso, sino lo que nos cuentan, lo que nos cuenta un sector o el otro sector, ¿verdad? Entonces, hay lugares de la Tierra en que no conocemos mucho, ¿verdad? El Asia, la China, Japón, esos lugares para nosotros resulta bastante incógnito. Entonces, nos cuesta un poco interpretar a veces la cultura. Y ocurrió, creo que algo parecido cuando llegaron los conquistadores, algunos dicen los depredadores de Europa a América, ¿verdad? Y que encontraron culturas que casi algunas civilizaciones inclusive parecían superiores en algunas cosas a lo que ellos traían, ¿verdad? Entonces tuvieron que enfrentarse. Fue choque de civilizaciones, choque de culturas, choque de preparaciones de ciencias, también de elementos científicos que manejaban de una manera mejor los europeos y otra manera mejor digamos, los habitantes de los pueblos originarios, o sea, los indígenas, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que sería la diplomacia, ¿verdad? Se maneja desde el matrimonio, en las sociedades, en el vecindario, en la ciudad, en el país, en la región, en el mundo, ¿verdad? Porque si por cada motivo de controversia uno va a llegar a la fuerza, entonces vamos a terminar exterminándonos todos, ¿verdad? Entonces, por medio de la diplomacia es que se mantiene la convivencia de la raza humana. Tengo aquí un escrito, creo también está en la plataforma. ¿Qué es la diplomacia en una persona? Dice, según que ser diplomático se entienda como un estilo de conducta o en un sentido funcional, se puede contestar de dos formas. En la primera acepción diremos con André Maurois que ser diplomático es el arte de exponer la hostilidad con cortesía, la indiferencia con interés y la amistad con prudencia. Entonces, más o menos ahí también diplomáticamente está definiendo lo que es la diplomacia. ¿Qué es ser diplomático? Según que ser diplomático se entienda como un estilo de conducta o en un sentido funcional, se puede contestar de dos formas. En la primera acepción, diremos con este mismo André Maurois que ser diplomático es el arte de disponer la hostilidad con cortesía. Estamos repitiendo lo que teníamos en la primera parte. Exponer la hostilidad con cortesía, la indiferencia con interés y la amistad con prudencia. En sentido funcional, lo son aquellos funcionarios públicos expertos en relaciones internacionales con vistas a ser acreditados ante otros estados. Y en la actualidad también en organismos internacionales con carácter representativo. O sea, se convirtió en una profesión, ¿verdad? El ser diplomático, el ser, digamos, un profesional de esta materia. Los estados organizan su diplomacia de diversas maneras, según sus tradiciones administrativas o su concepto de cómo ha de ser la conducción de los asuntos exteriores. En España, siguiendo la tradición latina, la profesión diplomática se estructura en torno a un cuerpo general, que es la carrera diplomática, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. En nuestro caso, en Paraguay, también la carrera diplomática pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores para nosotros, ¿verdad? Y este es un artículo español, entonces, y utiliza, dice, en el extranjero, funcionarios de otros cuerpos pertenecientes a aquellos ministerios, por ejemplo, de defensa, de cultura, de comercio, que por sus actividades poseen un sector exterior, o sea, en las embajadas, en los países amigos, ¿verdad? No se tiene solo un diplomático del embajador, hay de distintas especialidades, ¿verdad?
economistas, hay de la cultura, de la defensa, de mis agregados militares. Entonces, ese conjunto es lo que conforman el cuerpo diplomático. En la carrera diplomática española, como ocurre con cualquiera de los otros escalafones estatales, se ingresa por concurso de oposición y sus miembros se rigen por las disposiciones que regulan la función pública, sin más peculiaridades que las requeridas por la naturaleza de sus funciones. Aunque se trata de una carrera con carácter generalista, posee dos ramas que son ejercidas alternativa e indistintamente: la política centrada en la representación del Estado ante los demás estados y organismos, y la consular dedicada a la protección de ciudadanos y entidades españolas en el extranjero ante las autoridades locales. Como les dije, es un artículo español, entonces vamos a darle lectura hasta ese punto. Ustedes, si les interesa el tema, entonces abren la plataforma y leen lo que resta para que podamos comentar en cualquier momento sobre cualquier punto. Como les dije, vamos a ir siguiendo lo que dice nuestro libro, pero no vamos a leer, tampoco no va a dar el tiempo ni la paciencia de ustedes ni de todos, ¿verdad? Entonces, el sistema que empleo es el de cuestionarios, ¿verdad? Entonces, lección 1, hay 10 preguntas y 10 respuestas. No quiere decir que esa sea la respuesta única, sagrada, taxativa, ¿verdad? Porque se puede responder de otras formas también, pero por lo menos para ir contestando, hacemos una pregunta de los puntos considerados claves. Si ustedes leen todo el capítulo, como les dije, tiene 20 capítulos, 20 lecciones, porque es de la historia universal, entonces eso abre una gama de cuestiones a desarrollar. Bueno, vamos al cuestionario 1. Yo le digo lección 1, ¿verdad? Pero basado en el primer cuestionario que les voy a ir leyendo y vamos a ir contestando. Y Perdón, profesor. posteriormente vamos a tener también un Profesor, cuestionario que ya está abierto, el cuestionario en la plataforma. Ustedes pueden contestarlo o, Profe, perdón, a nosotros no nos sale todavía las materias nuevas. No nos, o sea, yo entré ahora a la plataforma y no me sale ninguna de las materias. bueno, entonces vamos a preguntarle a la justamente eso también quería señorita, preguntar. perdón. Que justamente eso también quería consultar dónde ingresamos para ver el Sí, cuestionario y todo y eso. les sugiero que contacten con Pamela, con la secretaria, ¿verdad? Para que les indique, porque yo hoy ingresé y estuve organizando un poquito, por lo menos habilité la lección 1 y una tarea que viene impuesto de la dirección académica, digamos, y un cuestionario. Pero no son estos cuestionarios, estos tienen también ustedes, el cuestionario con la respuesta. El otro es el cuestionario ese que uno responde y le va calificando la computadora, ¿verdad? Ese ya está abierto también, pero vamos a repasar. Si hoy no podemos, no importa. Hoy es día de presentación. El primer día es de conocimiento y, en fin, eso es lo que vamos a ver. Tenemos ya en la pantalla el link para poner la asistencia. Vamos a poner, y en el tema desarrollado vamos a poner generalidades, historia de la diplomacia, generalidades, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, vamos a completarlo entonces y después seguimos.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, excelente. Espera, voy a activar mi cámara para que me vea. Sí, ¿Qué tal, profe? Yo muy soy bien. alumno Sí. nuevo, no sé cómo marcar asistencia. Ah, y hay un chat, en el chat hay un link, ¿verdad? Ah, sí. Hay HTTPS, no sé cuánto, ahí tenés que dar un clic y ahí te va a desplegar para los datos que tenés que escribir, tu nombre, cédula, carrera, sede y el tema, ¿verdad? Hoy el tema desarrollado de historia de la diplomacia, generalidades. Y después Ajá, enviar. ¿Está bien? acá está. Sí. Correcto. Hola, profe, Hola, ¿qué tal? muy bien. Adelante, estoy completando mi asistencia. Yo también tengo que completar, o si no, ¿eh? Ya. Profe, mi nombre es Jorge Lino Santiago Sánchez. No sé si le aparece ahí. Espera que un ratito voy a enviar esto y ya. Historia de la diplomacia, generalidad, enviar ya. Este, a ver, vamos a mirarlo en, creo que estará, ¿verdad? Jorgelino. Sí, Sí, Jorgelino, te escucho. Adelante. sí, profe, buenas noches a usted y a los compañeros, compañeras que están presentes, ¿verdad? Estuve escuchando desde el inicio y bueno, yo aún me encuentro por las calles, por decirlo así, ¿verdad? Estoy a través del sistema móvil. Y, profe, cuando llegue recién a mi domicilio estaré completando, si es que se puede, completar. Y con respecto al cuestionario de la lección, profe, eso estará en la plataforma, tengo entendido, ¿verdad? Para que Así yo es, pueda, para que yo pueda completarlo eso. así Eh, es, Jorgelino. Sí, eso está en la, de hecho ya está, sino que todavía no se habilitó por lo visto el curso. Vamos a conversar con Pamela para ponerle visible para ustedes también, ¿verdad? En las partes que ya están visibles, ¿verdad? sí, Y el cuestionario, digamos, el que recoge lo que hoy no sé si vamos a desarrollar todo, pero de cualquier manera está basado en estos otros cuestionarios que no sé, le vamos a llamar de otra forma a lo mejor. Estos son las lecciones desarrolladas en base a cuestionarios y respuestas, vamos, preguntas y respuestas. Y el cuestionario de revisión del que está en la plataforma para que le califique la máquina, la computadora, ese está en base a verdadero o falso y opción múltiple. Así per- es. perfecto, profe. Bueno, le comunico mi caso, ¿verdad? Yo soy una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Ajá, Entonces, tengo que estar poniendo un sistema para que me lea todo el programa y yo pueda estar completándole y enviándole la tarea. excelente. Le pido que me tengan un poco paciencia, por favor, y en caso Sí. que no puedo apagar el audio es porque saqué el sistema de Talkback, en la cual me habla y me avisa los instrumentos que debo estar apretando, ¿verdad? Para poder comunicarme. Si usted me puede silenciar en caso que yo no silencio el micrófono, por favor. Bueno, no te preocupes. Está muy interesante y bueno, por supuesto que vamos a tratar de cooperar contigo en lo que sea posible y cualquier cosa a través de la Secretaría también, cualquier omisión o alguna pregunta que tengas, alguna curiosidad, entonces a través de eso no hay ningún problema. Sí, le agradezco, Eh, profe, ya. Y bueno, hoy lo más estoy un poco tarde por la calle, ¿verdad? Pues
a esta hora yo ya suelo estar ya en mi domicilio, ¿verdad? Pero Pero, hoy me tocó una situación diferente nada más. bueno, como hoy es día de presentación, entonces te vamos a preguntar de dónde sos, Yo soy de por- Lambaré, profe. de Lambaré. Ajá. Sí, estoy en Lambaré. Y Y bueno, escuché también que una compañera se presentó, trabaja en una institución pública. Yo también estoy en una institución pública, ah, que es el CONACYT. con Nacid. Está con el Sí, ingeniero Felipo, Felipo. Eduardo Felipo. Así mismo, él es mi jefe. Y él es, suelo reunirme con él porque estoy en el CONES y él, en nombre También. de CONACYT, suele participar ahí también. Sí. Entonces, yo soy representante de los docentes de las universidades privadas, suplente, ¿verdad? Hay una titular y yo soy suplente, pero Ah, sí. asisto siempre también. Entonces, Ah, encantadísimo y a las órdenes. dale, un placer, profesor, igualmente, y algún día espero saludarlo personalmente. Sí, claro que sí. Por lo menos en el examen final, fija nacional, si es que llegamos, ¿verdad? Yo topato, Pepe, y Yo tomando. Bueno, yo Asado de tenía, fin de semestre no hay. no, eso depende de Clara, Horacio, Aldo, Samira y todo lo que están acá en la lista, ¿verdad? Y de Pamela, esos que son buenos administradores. bueno, Bu- ok, Bueno, profe, esta perfecto. tarde, Te informo que yo tenía un cuñado no vidente que vivió en casa como 10 años, falleció ya, pero este, entonces les tengo una admiración por su desenvolvimiento normal, pero él quedó ya con esa condición después de adolescente. Entonces ya. llegó a leer, escribir, qué sé yo. Era corresponsal de radio y todo por el interior, pero en fin, son cosas de la vida. Así De es. la Así vida. que, Sí, yo perfecto. le comento, ¿verdad? El año pasado nomás me quedé ciego, así que soy nuevito en Ah, esto. no me diga, bueno, Soy nuevito en esto. bueno, pero Le pido un poco de paciencia porque me estoy adaptando a los instrumentos. claro, pero se te nota con mucho espíritu y te felicito por haberte decidido a estudiar cada vez más. Muchas, muchas gracias, profe. Voy a tratar. Bueno, excelente. Bueno, sí, todos completaron. Acá tengo en el chat, dice si me podría facilitar. Bueno, tu número dice. Alguien. Ahora hay que integrar grupos, parece, ahí en la asistencia. Pero de cualquier manera, hay que completar y después vamos a ir viendo. Buenas noches, Perfecto. profesor. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, disculpe, recién tengo la tranquilidad de estar en un lugar más estable y quisiera preguntarle cuál es el tema del día de hoy. Sí, historia de la diplomacia, como se llama en nuestra materia, generalidades, ¿verdad? Historia de la diplomacia, generalidades. Sí, Perfecto, profesor. Un gusto, soy José Zapatini y trabajo en Martínez Hermanos. Ahora recién puedo presentarme. perfecto. Zapatini tenía también compañero en la facultad de ese apellido, ¿eh? Qué interesante, profesor. Así que, ¿de dónde sos? ¿De Asunción o San Lorenzo? Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Asunción mi sede. Estás en la central, en la sede Sí, central en el así estudio. mismo. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a la lección 1. ¿Consecuencia de qué es la diplomacia? Dice la pregunta número 1. Y la respuesta dice, no digo, como les dije, esta es la respuesta que seleccioné yo. Puede ser que ustedes lean el capítulo y encuentren otras palabras más acertadas, pero por lo menos para ir contestando. Respuesta, la diplomacia es una consecuencia de la naturaleza social del hombre, que tiene su primera manifestación entre personas aisladas, luego entre grupos humanos.
Como consecuencia, nace de intereses comunes necesarios de mantener. Surgen las relaciones internacionales que se canalizan por medio de la diplomacia ejercida por agentes especializados. O sea, al convertirse en un interés entre estados, ya pasa a ser relaciones internacionales. Dos, ¿cuál es la etimología de la voz diplomacia y qué documentos eran conocidos como diplomas en el Imperio Romano? Respuesta. La voz diplomacia deriva del latín diploma y esta del verbo griego diplo, que significa plegar. En el Imperio Romano los salvoconductos estaban estampados en placas de metal plegadas y cosidas a la ropa en forma especial, conocidos como diplomas. Más adelante se hizo extensivo a los documentos que contenían algún privilegio a favor de las comunidades. O sea, en su propia ropa llevaba un metal doblado, ¿verdad? Que estaba cosida la ropa y eso se llamaban diplomas. Muy bien. Pregunta número 3. ¿A quién designaba inicialmente la voz de canciller, significado de ad cancelos? Respuesta. Designaba la palabra canciller, designaba al funcionario encargado del sello real. Los reyes tienen un sello, ¿verdad? Que es el sello real. Y el encargado, el que custodio de eso, era el cancelarius o traducido al español ya sería canciller, ¿verdad? Ad cancelos significa ante las rejas, que eran las que separaban al público del emperador cuando administraba la justicia. El título de canciller fue utilizado más adelante para designar al ministro de Relaciones Exteriores de un estado. Entonces, inicialmente era el encargado del sello real y ad cancelos eran las rejas que separaban al rey cuando él era el jefe supremo de la justicia también, ¿no? El juez supremo. Entonces, cuando iba a administrar justicia, le rodeaba una verja, ¿verdad?, de reja que se llamaba ad cancelos. Pero canciller proviene de cancelarius, porque detrás de las rejas también estaba con el rey el funcionario que guardaba su sello, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí viene la palabra canciller, que actualmente se utiliza para designar al ministro de Relaciones Exteriores de un país. ¿Qué buscaba el Congreso de Viena? ¿Qué quedó formalmente establecido por el mismo? Respuesta. El Congreso de Viena, Austria, reunido en 1815, buscó dar soluciones a muchos de los problemas internacionales de Europa. En el acta final recoge ciertas normas de carácter diplomático. Quedó formalmente establecido el orden de precedencia de los agentes diplomáticos, embajadores, legados, nuncios, enviados, ministros residentes y encargados de negocios. A esto posteriormente se agregaron precisamente los agregados militares, agregados comerciales, etcétera, a pesar de que aquella habla de encargados de negocios. Bueno, entonces en 1815 se hizo el Congreso de Viena, el que está, su representación está en la tapa del libro, una pintura de aquel tiempo. Y hay una comparación o analogía entre el Congreso de Viena y la independencia del Paraguay. ¿Por qué? Porque en 1811 se independizó, en 1812 ya salió un bando, le llamaban antes, una resolución, un decreto de
de la Junta Superior Gubernativa del Paraguay, por la cual declaraba la libre navegación de los ríos internacionales. El doctor Francia, 1812, dijo: los ríos internacionales deben ser libres para la navegación. Y ese principio recién en 1815 recogió, no es que le copió a Francia, sino que esa idea también en Europa, porque hay muchos ríos compartidos por varios estados, y entonces se tenía que imponer solamente la libre navegación de los ríos, porque si al pasar de un estado al otro uno iba a estar pagando demasiados impuestos, como se estableció inclusive en época de los españoles acá en el río, en la hidrovía, ¿verdad? Había que pagar gabelas, almojarifazgos, unos impuestos que hacía que sea poco atractivo el comercio de exportación y de importación, ¿verdad? Porque había que pagar muchos impuestos. Bueno, entonces se impuso la libre navegación de los ríos y ese fue uno de los principios del Congreso de Viena. Ahí se reunieron los principales de Europa porque para dejar de pelearse tanto entre estados, a pesar de que no terminó con eso. Sabemos que después de 1815 vinieron varias guerras en Europa mismo entre los estados y posteriormente las guerras mundiales ya en el siglo XX, ¿verdad? 1914 a 1919 la Primera Guerra Mundial y 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero ahora nos referimos al Congreso de Viena, que buscó dar soluciones a muchos de los problemas internacionales. Y eso se refleja en el acta final, que tiene normas de carácter diplomático y pone el orden de precedencia de los agentes diplomáticos. ¿Quién tiene precedencia? El embajador, el legado, nuncio. Entonces, para evitar que vaya uno con un título como se estilaba antiguamente, en las ciudades de estados estaba a la cabeza un duque, dux de Venecia, por ejemplo. Que tenemos ahí en el cuadro de Venecia, ¿verdad? Se tenía en otro un príncipe, en otro un rey. Entonces uno ya no sabía bien cuáles eran los rangos. Ahora se establecieron para los diplomáticos cuáles eran los rangos entre los diplomáticos de todo el mundo, por lo menos de Occidente. Embajadores, legados, nuncios, enviados, ministros, ministros residentes y encargados de negocios. ¿Cuál es la función cuantitativa y la función cualitativa de la diplomacia? Cuantitativa, contar cuánto alcanza, ¿verdad? Y cualitativa, qué calidad tienen que tener, ¿verdad? Función cuantitativa. Las relaciones internacionales, a medida que se hacen más complejas, se produce un aumento cuantitativo de normas, reglas y principios en el orden estructural de la diplomacia. Se va cuantificando entonces las normas, las reglas, los principios para estructurar lo que es la diplomacia internacional. Función cualitativa, calidad. Afinamiento cada vez más creciente de la diplomacia como institución vinculada a la evolución de la conciencia jurídica de las naciones que marchan al impulso de la justicia hacia la formación de una sociedad internacional por medio del derecho. Esa es la función cuantitativa y la función cualitativa, la segunda. Leo nuevamente la función cualitativa. Afinamiento cada vez más creciente de la diplomacia como institución vinculada a la evolución de la conciencia jurídica de las naciones que marchan al impulso de la justicia hacia la formación de una sociedad internacional por medio del derecho. Muy bien. Ahora, para inaugurarnos, entonces, esas preguntas nomás extrajimos del capítulo 1, ¿verdad?
para ir entrando en calor, ¿verdad? Después vamos a ir aumentando, ¿verdad? Paulatinamente. Vamos al segundo cuestionario. Ya la lección 2, digamos, un momentito. ¿Por qué la diplomacia es ciencia y arte al propio tiempo? Hoy me definieron la diplomacia como una ciencia, ¿verdad? Pero acá considera que es ciencia y arte, así como es mi profesión, ¿verdad? El navegar, la navegación, por ejemplo, es ciencia y arte. Ciencia porque hay que estudiar y arte porque hay que saber navegar, hay que saber llevar a la práctica, ¿verdad? Al pragmatismo. Muy bien. Yo les voy hablando así porque al final lo vamos a terminar siendo interlocutores nuevamente, oportunamente cuando estén inscritos en Derecho de la Navegación, ¿verdad? Un poco más adelante en la carrera. Bueno, ¿por qué la diplomacia es ciencia y arte al propio tiempo? Respuesta, la diplomacia es ciencia y arte al propio tiempo por ser el hombre y la sociedad el objeto de su aplicación. En toda teoría diplomática existen elementos dinámicos y estáticos donde el idealismo es compartido con el realismo práctico. Perdón. Entonces es ciencia porque es ciencia que está más relacionado con lo que es el idealismo, la filosofía, digamos. Y eso hay que llevarlo a la práctica. Perdón, realismo práctico. ¿Cómo se expresaba el ilustre paraguayo Manuel Gondra en su expresión de motivos en la convención que lleva su nombre? Hay una convención Gondra, ¿verdad? Que es de América, ¿verdad? De la Organización de Estados Americanos. Lo mencionan a Manuel Gondra en su expresión de motivos. Él dice, Manuel Gondra se expresaba así: en un conflicto entre estados de distinta potencialidad, le hace, entre comillas, Brasil, Paraguay, por ejemplo, puede el débil ser justo, puede ser el fuerte justo, pero la injusticia del uno está limitada por su propia impotencia, al paso que la del otro puede pretender llegar hasta donde llegue su fuerza. Por eso, no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, nos hemos empeñado porque el fuerte sea siempre justo. O sea que hizo un juego de palabras diplomáticas, ¿verdad? Para expresar cómo debía comportarse el estado más débil frente a un estado mucho más potente, ¿verdad? Que nos ocurrió en la primera gran guerra que tuvimos y ocurre con otros países. Ahora mismo Ucrania versus Rusia y Taiwán versus China continental. Entonces, esas son cosas que tenemos que saber cómo es difícil enfrentarse en el mismo nivel de fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usa el arma diplomática. ¿Qué caracteriza a la diplomacia antigua? Primer periodo. Vamos a apurar un poquito porque ya estamos en 51. Bueno, es el periodo más largo y menos interesante desde el punto de vista de la diplomacia como actividad pública. Hubo contactos entre civilizaciones como la de los hititas y los egipcios. Hasta el año 476 de nuestra era marca la caída de Roma en poder de los bárbaros. Incluye la Edad Media. Se dio la aparición del cristianismo y de los papas. Algunos consideran que se determina la necesidad de separar este periodo, aunque la diplomacia carecía aún de perfiles propios
para diferenciarla de las prácticas de los pueblos de la antigüedad. ¿Qué caracteriza la diplomacia bizantina, segundo periodo? La diplomacia bizantina se caracteriza por el auge diplomático del Imperio de Oriente o Bizancio. Se separó Roma, digamos, el Oriente y el Occidente. Quedó separado y la de Oriente o del Este se llamó Bizancio, por el ceremonial y los resultados positivos de Bizancio para preservar su frontera de los bárbaros. En Occidente, los papas buscaban el apoyo de monarcas, o sea, reyes, a quienes concedían prerrogativas imperiales para defender a las ciudades del saqueo y las guerras de rapiña. La civilización greco-latina estuvo a punto de perecer. Se extiende este periodo hasta después de la Guerra de los 100 años, que fue de 1337 hasta 1453, más de 100 años también, ¿verdad? Pregunta 5. ¿Qué caracteriza el tercer periodo de la diplomacia permanente? Respuesta. La caracteriza la comunidad de intereses necesarios de preservar y alentar. El descubrimiento de América da al mundo una amplitud desconocida hasta entonces. Hay choque de intereses. Las razones de Estado imponen la necesidad de una relación más permanente entre los estados. Hay necesidad de mantener informados a los reyes sobre alianzas posibles entre el rey de España y el rey de Inglaterra. Se busca la protección papal. Las querellas dinásticas tienen su máximo apogeo. La actividad diplomática se torna permanente. Pregunta 6. La obra de quienes ejercen saludable influencia para que las relaciones internacionales sean llevadas de conformidad a principios respetados por las naciones. Cuarto periodo. Los tratados de Westfalia señalan 1648, señalan el punto de partida del derecho público internacional. Ejercen saludable influencia para que las relaciones internacionales sean llevadas en base a principios. Las obras de Victoria, Soto, Suárez, Gentile, Hugo Grocio, la cuestión religiosa proviene del cisma protestante de Martín Lutero. Se consolidan las monarquías absolutas, Luis XIV en Francia, refinamiento y ceremonial diplomático de las cortes europeas. Es cada vez mayor. Rusia trata de imitar a las naciones europeas. Pregunta 7. ¿Qué factores influyeron para que la diplomacia se haga cada vez más activa durante el quinto periodo? En el quinto periodo de la diplomacia moderna, a partir de la Revolución Francesa de 1789 hasta la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, influyeron a el auge de las ideas liberales, B, el principio de las nacionalidades, C, el desarrollo económico del siglo XIX, D, la independencia de los Estados americanos, particularmente Estados Unidos de América, en 1776, previo a la Revolución Francesa. D, la civilización es un nuevo concepto invocado para buscar la paz permanente. Tenés que intentar. Las naciones, perdón. Pregunta 8. ¿Qué sostiene con énfasis Sir Ernest Satov con relación a la finalidad de la diplomacia nueva? Respuesta. Sostiene con énfasis la finalidad de la diplomacia es cultivar una mentalidad internacional. To cultivate an international mind. Cultivar una diplomacia o mentalidad internacional. Bueno, hasta ahí llegó y creo que estamos terminando también. Para quienes no marcaron todavía su asistencia, pueden hacerlo ahora, ¿verdad? Y bueno, creo que no tenemos tiempo de leer nuestro cuestionario, pero tenemos también 3 minutos. A ver rápidamente. Dice, para que vean que está extraído del mismo material, verdadero o falso. Empezamos con verdadero o falso. No,
con opción múltiple. Dice, es una consecuencia de la naturaleza social del hombre que tiene su primera manifestación entre personas aisladas, luego entre grupos humanos. Es ejercida por agentes especializados. Las opciones: la agencia de especialización, la academia diplomática, la escuela de recursos humanos, la diplomacia y la academia militar. Respuesta correcta: la diplomacia. Pregunta 2. El descubrimiento de América da al mundo una amplitud desconocida hasta entonces. Hay choque de intereses. Las razones de Estado imponen la necesidad de una relación más permanente entre los estados. Hay necesidad de mantener informado a los reyes sobre alianzas posibles entre el rey de España y el rey de Inglaterra. Se busca la protección papal. Las querellas dinásticas tienen su máximo apogeo. La respuesta correcta: la actividad diplomática se torna permanente. Bueno, otras respuestas posibles: la actividad diplomática se torna difusa, inestable, incomprensible, eventual. La respuesta correcta: la actividad diplomática se torna permanente. Pregunta 3. Dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel. Siglo VI a.C. define a la encíclica, la diáspora, Hay la odisea, varios que tienen la expedición, encendido su micrófono y no se entiende. la Ilíada. La respuesta correcta: la diáspora. Bueno, seguimos. Profe, Señorita, nuestra hora. profe, no se entendió la última porque algunos tienen su micrófono abierto. La última Sí. respuesta. La última respuesta es la diáspora. La diáspora. Gracias, profe. Bueno, Profe, ¿me escucha? sí, escucho. La compañera Lilu es la que tiene activado el micrófono. Creo que usted le puede poner mute ahí porque no se dio cuenta que... Profe, Bueno, nosotros tenemos la clase de guaraní a las sí. 8, profesor. Ya tienen la clase. Perfecto. Vamos a repasar de vuelta este cuestionario en la próxima. Hoy tuvimos unos cuantos batepapos, como dicen los brasileños. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Vayan a Tapejato Peñuela Guaraní. Gracias, profe. Hasta Bueno, Gracias, profe. Chao. Chao, profe. ok, Chao. hasta mañana. Gracias, Encantado de profesor. conocer. Chao, chao.